Buenísimas, buenísimas, buenísimas mañanitas. Me encanta estar aquí. Obvio que esta mañana de hoy está nublada, oscura, llena de nubes arriba, en la montaña, no sé, en la montaña. Pero va a ser un lindo día. Me encanta estar aquí. Mi Cristo interior, salud y bendice a tu Cristo interior. Hoy es jueves 2 de agosto de 2018. El programa es el número 1773. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprenderlo. Gracias por sus correos, gracias por lo que en ellos escriben, gracias por sus manifestaciones y buenos deseos de bienestar y salud para conmigo. Gracias. ¿Qué es la vida? ¿Qué es? Vamos a hacer una breve historia de nuestra vida. Los astrónomos han descubierto evidencia que parece indicar que el universo comenzó a existir hace 15.000 millones de años. El universo, nosotros incluidos, tenemos 15.000 millones de años, nacido de una explosión gigantesca, eso todavía está en discusión, y que ha venido en expansión desde entonces, en expansión. No solamente se ha estado expandiendo, sino que su complejidad y su diferenciación han ido en aumento cada vez. Algunos científicos también postulan que este movimiento desde la unicidad hacia la multiplicidad dará marcha atrás en cierto momento. Entonces cesará la expansión y el universo comenzará a concentrarse nuevamente para volver a lo no manifestado, a la nada inconcebible de la cual se originó, y quizás repita los ciclos de nacimiento, expansión, contracción, muerte, una y otra vez. La manifestación del mundo, 15.000 millones de años, esos se cuentan en las manos. La manifestación del mundo, lo mismo que su retorno a lo no manifestado, su expansión y contracción, son dos movimientos universales que podríamos considerar como el abandono del hogar y el regreso a él. Estos dos movimientos se reflejan en todo el universo de muchas maneras. Por ejemplo, la expansión y la contracción incesante del corazón y la inhalación y exhalación de la respiración. También se reflejan en los ciclos de sueño y vigilia. Todas las noches, sin saberlo, regresamos a la fuente no manifestada de toda la vida cuando entramos en la etapa de sueño profundo, donde soñamos y emergemos nuevamente renovados en la mañana. Estos dos movimientos, la salida y el regreso, se reflejan también en los ciclos de vida de cada persona. Sin saber cómo ni cuándo aparecemos en este mundo. Después del nacimiento viene la expansión. No solamente crecemos físicamente, sino también en conocimiento, actividades, posiciones y experiencias. Nuestra esfera de influencia se expande y la vida se torna cada vez más compleja. Es la etapa en la cual nuestro interés primordial es hallar y perseguir nuestro propósito externo. Por lo general, hay un crecimiento concomitante del ego, es decir, la identificación con todas las cosas anteriores, de tal manera que se acrecienta la definición de nuestra identidad con la forma. También es la época en la cual el ego tiende a adueñarse del propósito externo, el crecimiento. Y el ego, a diferencia de la naturaleza, no sabe cuándo parar en su búsqueda de la expansión y tiene un apetito voraz. Y entonces, justo cuando pensábamos haber logrado nuestro cometido o que pertenecíamos a este mundo, se inicia un movimiento de retorno. Quizás comiencen a morir las personas que nos rodean, las personas que formaron parte de nuestro mundo. Entonces se debilita nuestra forma física y se contrae nuestra esfera de influencia. En lugar de ser más, nos volvemos menos y el ego reacciona ante esa situación cada vez con mayor angustia y depresión. Nuestro mundo comienza a contraerse y descubrimos que ya no lo controlamos. En lugar de actuar en la vida actúa sobre nosotros, reduciendo gradualmente nuestro mundo. La conciencia que se identificó con la forma experimenta el ocaso, la disolución y la forma. Y entonces un día también desaparecemos. Nuestro sillón está todavía allí, pero en lugar de estar sentados en él, no es más que un espacio vacío. Regresamos al sitio de donde salimos apenas unos cuantos años atrás.
La vida de cada persona representa un mundo, una forma única en la que el universo se experimenta a sí mismo. Y cuando nuestra forma se disuelve, se acaba en un mundo, uno entre un sinnúmero de mundos. Recuerden que nosotros cuando regresamos precisamente a eso, al mundo del cual salimos para nacer. El despertar y el movimiento de retorno. El movimiento de retorno en la vida de una persona, el debilitamiento y la disolución de la forma, ya sea a causa de la edad, la enfermedad, la incapacidad o cualquier otra forma de tragedia personal, encierran un enorme potencial para el despertar espiritual. Suspender la identificación con la forma, puesto que es tan escasa la verdad espiritual en nuestra cultura contemporánea, no muchas personas ven en el movimiento de retorno una oportunidad, de manera que cuando sobrevive a lo que sucede a alguien cercano, piensan que se trata de algo espantoso que no debería suceder jamás. En nuestra civilización hay enorme ignorancia sobre la condición humana y mientras mayor es la ignorancia respecto de las cosas espirituales, mayor es el sufrimiento. Para muchas personas, especialmente en Occidente, la muerte no es más que un concepto abstracto, de tal manera que no tienen la menor idea de lo que sucede a la forma humana cuando se aproxima a la disolución. A la mayoría de las personas decrépitas y ancianas se les encierra en instituciones. Los cadáveres, los cuales en algunas culturas se ponen para que todo el mundo los vea, se ocultan de la vista. Basta con intentar ver un cadáver para descubrir que es prácticamente ilegal, salvo si el muerto es un familiar cercano. En las funerarias hasta maquillan el rostro del cadáver. Lo único que nos permite verle es la imagen higienizada de la muerte. Puesto que la muerte es solamente un concepto abstracto, la mayoría de las personas no están en absoluto preparadas para la disolución de la forma que les espera. Cuando se aproxima produce espanto, incomprensión, desesperación y un miedo enorme. Ya nada tiene sentido porque todo significado y el propósito de la vida estaban asociados con la acumulación, el éxito, la construcción, la protección y la gratificación. La vida se asociaba con el movimiento de expansión y la identificación con la forma, es decir, el ego. La mayoría de las personas no conciben que tengan significado alguno el hecho de que su vida y su mundo se estén derrumbando, y sin embargo hay un significado todavía más profundo que en el movimiento de expansión. Es precisamente a través de la llegada de la vejez, de una pérdida o de una tragedia personal que tradicionalmente solía aparecer la dimensión espiritual en la vida de una persona. Es decir, el propósito interno emergía solamente cuando el propósito exterior se desmoronaba y se quedaba el cascarón externo del ego. Esos sucesos representan el comienzo del movimiento hacia la disolución de la forma. La mayoría de las culturas antiguas seguramente comprenderían intuitivamente este proceso, razón por la cual reverencian y respetan a los ancianos. Eran los depositarios de la sabiduría y representaban la dimensión de la profundidad sin la cual ninguna civilización puede sobrevivir mucho tiempo. En nuestra civilización, que está totalmente identificada con lo externo y desconoce su dimensión interna del espíritu, la palabra anciano tiene muchas connotaciones negativas. Era ofensa decir que una persona era vieja. Para evitar la palabra usamos eufemismos como el de tercera edad o adultos mayores. A mí que me digan viejo, mucho mejor y más real. La figura de la abuela entre los pueblos indígenas posee una gran dignidad. La abuelita de hoy es como más graciosa. ¿Por qué se consideran inútiles a los ancianos? Porque en la ancianidad el énfasis ya no está en el hacer, sino en el ser, y nuestra civilización, perdida en el hacer, no sabe nada sobre el ser. En algunas personas el inicio aparentemente prematuro del movimiento de retorno, la disolución de la forma, parece perturbar severamente el movimiento del crecimiento expansivo. En algunos casos es una perturbación transitoria, mientras que en otros es permanente. Esa perturbación del movimiento expansivo en un momento en el cual no tendría por qué estar sucediendo, también encierra el potencial de generar el despertar espiritual. En algunas cosas que deben suceder, suceden, lo que quiere decir que no hay nada de lo que sucede que no sea
parte del gran todo y de un propósito. La disolución de la forma y la ancianidad en particular representan una oportunidad que apenas comienza a reconocerse en nuestra cultura contemporánea. Desafortunadamente, la mayoría de las personas dejan pasar la oportunidad porque el ego se identifica con el movimiento de retorno de la misma manera que se identificó con el movimiento de expansión. Esto hace que el cascarón del ego se endurezca y se encoja en lugar de abrirse. Entonces el ego disminuido pasa el resto de sus días lamentándose o quejándose, atrapado en el miedo de la ira, en el miedo o la ira de autocompasión, la culpa u otros estados mentales y emocionales negativos. Cuando el ego deja de identificarse con el movimiento de retorno, la vejez o la cercanía de la muerte se convierte en lo que debe ser, una puerta hacia la dimensión del espíritu. He reconocido ancianos que eran verdaderas encarnaciones de ese proceso. Irradiaban luz, su forma debilitada había adquirido traslucidez para dar paso a la luz de la conciencia. En la nueva tierra, la vejez era reconocida universalmente y valorada como la etapa para el florecimiento de la conciencia. Para quienes se encuentran perdidos todavía en las circunstancias externas de la vida, será una etapa para regresar tardíamente a su hogar cuando despierten a su propósito interno. Para muchas otras personas representará la intensificación y la culminación del proceso de despertar. Recuerden que cuando morimos en la tierra, vamos a otro lugar a perfeccionarnos para volver. Recuerden las citas con el abuelo, citasconelabuelo@gmail.com. Envía tu nombre, tu número de teléfono y nos pondremos en contacto contigo. citasconelabuelo@gmail.com. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría, el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Si hoy tienes un momento de rabia, de desilusión, te sientes pobre o enfermo, tienes celos, tienes miedo, invoca al espíritu de sabiduría, pídele que descienda sobre ti, te ilumine y tú cuéntale. Y si en tu relato hayas algo mal puesto en tu corazón con alguien, perdona a ese alguien, ámalo, agradece, olvida. Y si es contigo, perdónate, ámate, agradece y duérmete. Y no se les olvide reír, pero por nada del mundo. Hasta mañana.